Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad y Contaplus les voy a explicar cómo se contabiliza una factura de venta que tiene un anticipo sin IVA. Bueno, como siempre, como sabemos, para poder trabajar tenemos que elegir la empresa que necesitamos. Para eso venimos como siempre a Global, Selección de Empresas, o nos vamos a su icono, Opciones de empresa. Yo doy clic y aquí, como siempre, se me abre el listado de empresas que tengo creadas en las cuales vamos trabajando. Aquí cada uno tiene que elegir ya la empresa que necesita para contabilizar ese asiento. En este caso, yo voy a elegir esta empresa, empresa de anticipo SL, le doy doble clic y ya tengo seleccionada la empresa y el Contaplus me abre esa empresa. Bien, para contabilizar los asientos, como siempre podemos hacer dos cosas: financiera, opciones de diario, gestión de asientos, o podemos ir a su icono, asientos, abriríamos la pantalla para contabilizar esos asientos. Yo voy a hacer financiera, opciones de diario, gestión de asientos y se abre la pantalla para poder contabilizar el asiento. El ejercicio es el siguiente. La empresa XXSL vende mercadería por valor de... Tenemos la base imponible de 8.500 euros, tenemos su IVA de 1.785 euros y tenemos el total de la factura de 10.285 euros. Para poder llevarse la mercadería, la otra empresa nos deja un anticipo de 3.000 euros sin IVA. ¿Vale? Lo va a llevar sin IVA. Y el resto de la factura, esta empresa, el resto de la factura lo cobra en 5 días cuando a la otra empresa le llega la mercadería. Y este sería la otra parte de la factura, la segunda parte de la factura que tiene que pagar, que sería la base imponible de 5.500 euros, el IVA total 1.785 euros y el total a pagar 7.285 euros. Esta base imponible es simplemente la diferencia entre 8.500 y 3.000. Eso sería, bueno, como digo, esta base imponible de 5.500 sería el resultado de esa diferencia para poder llevarse para poder llevarse la mercadería. Bien, ese sería el ejercicio. Entonces, como ya vimos en el primer tutorial y les explico en este otro tutorial, cuando se contabiliza anticipos, para este ejercicio hay que hacer dos asientos: el asiento del anticipo y el segundo asiento ya sería el asiento total de la factura o el asiento que queda por pagar. Bien, entonces vamos a empezar con el primer asiento, que sería contabilizar el anticipo, que en este caso, para este ejercicio, son 3.000 euros sin IVA. ¿Vale? Bueno, como siempre, aquí en la fecha cada uno tiene que establecer la fecha en la que está contabilizando ese anticipo. Cada uno tiene que poner la fecha necesaria. En este caso yo lo voy a dejar por defecto así. Le doy a Enter, Enter, Enter y le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra esta línea y poder contabilizar el asiento. En este caso, la subcuenta que voy a utilizar es la 438, que sería anticipo de ventas. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Como siempre, se abre la búsqueda incremental y aquí podemos elegir la subcuenta que necesitamos. En este caso es esta, la 438.1, que ya la he creado previamente. Le doy doble clic y aquí en concepto le ponemos cobro del anticipo de la factura
número, no sé, 7979, por ejemplo. 7979. Bueno, 79 lo dejamos así. Bien, esta base imponible. Esta base imponible de anticipo, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? Esta base imponible tiene que ir en el haber. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. En este caso, que sale de mi empresa, va a salir una mercadería porque la voy a vender. Y entonces esa mercadería sale de mi empresa y todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Entonces le doy a Enter, Enter, y aquí pongo 3.000 euros, que es la base imponible. Le doy a Enter, 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 y automáticamente el Contaplus me cuadra el asiento. Y en este caso, como el asiento va sin IVA, directamente yo tengo un derecho sobre mi cliente de 3.000 euros. Mi cliente sería el código 430. Le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos, el cliente que necesitamos. En este caso, yo he creado esta subcuenta, cliente Costa del Sol SL, la elijo, le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior, y esa base imponible, esos 3.000 euros ahora, ¿van en el debe o van en el haber? Van en el debe. ¿Por qué? Porque tengo un derecho que nace, y los derechos cuando nacen van en el debe. Tengo un derecho a que mi cliente me pague. El derecho nace en el debe. Y por eso esos 3.000 euros van en el debe. Otra explicación muy fácil es que lo que hay en el debe, la columna del debe, tiene que ser igual a la columna que hay en el haber para cuadrar el asiento. De esta manera, así ya estaría cuadrado el asiento. Le doy a Enter, 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 Enter. Y tendría, digamos que hasta ahí tendría cuadrado el asiento. Pero, ahora, como es un anticipo, mi cliente me va a pagar, ahora mismo me va a pagar ese anticipo, entonces le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la siguiente línea, y ahora el cliente 400, bueno, pongo la subcuenta 430, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo la subcuenta que necesito del cliente, doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior, y ahora, como digo, ese cliente ahora me va a pagar el anticipo. Entonces, esos 3.000 euros, ¿dónde van ahora? ¿En el debe o en el haber? Ahora van en el haber. ¿Por qué? Porque mi derecho desaparece en el haber. Tengo un derecho y ahora mismo ese cliente me va a pagar. El derecho que yo tenía a cobrar ahora va a desaparecer en el haber. ¿Por qué? Porque el cliente me va a pagar el dinero. Entonces, mi derecho, cuando desaparece en el haber. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y el Contaplus abre la siguiente línea para cuadrarme el asiento. En este caso, ¿cuál es la subcuenta que me hace falta? La subcuenta, bueno, ya queremos la subcuenta del banco o la subcuenta de caja. En este caso, yo voy a poner la subcuenta de banco, 572, le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y elegimos la subcuenta que necesitamos, el banco que necesitamos. En este caso yo había creado esta subcuenta para este banco en concreto. Le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior, y ahora esos 3.000 euros, ¿dónde van? ¿En el debe o en el haber? Van en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe. En este caso, ¿qué está entrando en mi empresa? Está entrando el dinero. Por lo tanto, como el dinero entra en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, esos 3.000 euros tienen que ir en el debe.
Le damos a Enter, 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 Enter. Y el asiento de anticipo estaría cuadrado. Y así se contabilizaría este asiento de venta en el que tenemos un anticipo sin IVA. Y aquí, en este caso, si no lo podéis ver, digamos, si no podéis entender al principio el asiento, lo que podéis hacer es hacerlo a mano en un papel. Y aquí veis que aquí está la cuenta 438, que es un anticipo de venta. Y es lo que yo suelo hacer en este caso. Lo que yo suelo hacer es que escribo arriba de esa subcuenta, escribo la subcuenta 700 para saber que lo que estoy contabilizando es una venta. ¿Por qué? Porque el grupo 700 o la subcuenta 700 es una subcuenta que sale diariamente, es una subcuenta fácil de recordar. Y normalmente la subcuenta grupo 700 o la subcuenta 700 normalmente va en el haber, porque es una venta. Y si ponemos así esa subcuenta, es más fácil ver que esa subcuenta o que este 438 es una venta. Y que las ventas suelen ir en el haber. El grupo 700 suele ir en el haber. Y así es más fácil ver, digamos, de alguna manera esta contabilidad de este anticipo. ¿Vale? Bien. Así se contabilizaría entonces el asiento de anticipo cuando vendemos un bien y recibimos ese anticipo, en este caso sin IVA. La segunda parte del ejercicio sería simplemente que dice que el resto de la factura ya se cobrará cuando llegue la mercadería y la otra empresa le queda por pagar entonces 5.000 euros, le quedaría por pagar el total del IVA y el total de lo que le restaba por pagar. ¿Cómo se haría este segundo asiento? Se hace de la siguiente manera. En este caso, como siempre, una vez que se hace se contabiliza este asiento, normalmente se graba el asiento. Venimos aquí a este icono, grabar asientos, grabamos el asiento y seguiríamos trabajando en otras facturas, ¿vale? Y dentro de 4 o 5 días ya haríamos el segundo asiento. Como siempre, yo suelo dejar los ejercicios los suelo dejar en el mismo asiento, en la misma pantalla, para que se vean los cruces que hay que hacer. Entonces, vamos a contabilizar el segundo asiento.